Un joven sin miedo. Una madera rota convertida en victoriosa. Un país en guerra y un nombre que comienza a temblar en los labios de todo samurái. Era el final del siglo XVI en Japón, un mundo que olía a pólvora y tierra removida, un archipiélago desgarrado por señores de la guerra que buscaban imponerse con espada y estrategia. En ese caos nació una leyenda que no pediría permiso para crecer, Miyamoto Musashi. Su historia no empieza con títulos ni palacios, sino con caminos embarrados, templos humildes y el choque de acero que forja a los hombres. Los detalles exactos de su nacimiento se pierden entre relatos y crónicas antiguas. Musashi mismo dejó poca certeza sobre su infancia. En el libro de los 5 anillos alude a que vino al mundo en 1584, en una aldea llamada Miyamoto, pero las fuentes difieren sobre si esa Miyamoto pertenecía a la provincia de Mimasaka o a la de Arima. Esa ambigüedad no es accidente. La vida de Musashi está tejida entre mitos y hechos, y justamente esa mezcla alimentó su leyenda. Su padre, conocido en las crónicas como Shinmen Munisai, era un guerrero diestro en la espada y el hite. Su madre, aparece poco en los registros y algunas versiones dicen que murió al darle a luz. De niño, Takeshi, o Benosuke, según distintas fuentes, creció entre entrenamientos rudimentarios, lecciones con el bastón, golpes contra postes, la disciplina de un linaje guerrero que veía el mundo como un campo de prueba constante. Crecer en ese entorno significaba aprender que cada amanecer podía traer un enemigo nuevo y que la mejor respuesta era estar siempre listo. A la temprana edad de 13 años, la primera historia que lanzaría su nombre a la rumorología local ocurrió en un campo cercano, un duelo contra Arima Kiei, un samurái ambulante. La versión que se transmitió por generaciones cuenta que Takeshi, armado con una simple vara o bokeiken improvisado, venció al adversario. No fue solo una victoria física, fue un golpe que anunció que en aquel joven había algo más que técnica, había instinto, ferocidad y una audacia que no entiende de reglas. Los relatos de sus primeras contiendas, algunos de ellos recogidos en biografías tempranas como el Niten-ki, lo presentan ya entonces como un espíritu indómito que buscaba pruebas continuas de su temple. Bienvenido a tu dosis diaria de historias increíbles. Ríe, conoce, sorpréndete y viaja por mundos fantásticos. Dale like, suscríbete y que comience la aventura. En sus primeros años llamó la atención no solo la edad con la que comenzó a medirse, sino la manera en que afrontaba el combate, sin ceremonial innecesario, con una economía de movimientos que parecía eliminar lo superfluo. A los 14 o 15 años la rumorología ya apuntaba más allá de su comarca. Se dice que peleó en torno a 1599 y, poco después, pudo haber participado en la confusión que rodeó la batalla de Sekigahara 1600, aunque la participación exacta de Musashi en esa batalla es tema de debate entre historiadores y fuentes. En algunos relatos figura luchando en el bando oeste, en otros se postula que su presencia fue distinta o que aún era demasiado joven para la contienda principal. Sea como fuere, la etapa final del periodo Sengoku, la era de los estados en guerra, forjó el carácter de los guerreros jóvenes, o te rompías o te volvías leyenda. Tras esos primeros golpes que hicieron resonar su nombre, Takeshi dejó atrás el hogar para abrazar la ruta del Musashi. El peregrinaje del guerrero. No era una huida, era una búsqueda deliberada. El peregrino guerrero no solo viaja para matar o ganar dinero, viaja para aprender, para encontrar maestros y rivales, para someter su alma al crisol de la experiencia. Para Musashi, cada pueblo, cada dojo, cada posada era una sala de entrenamiento. Dormía donde podía, observaba a los maestros, estudiaba sus fallos y recogía técnicas como quien recoge leña para encender el fuego de su propia estrategia. Los duelos de ese periodo dejaron huellas en la memoria colectiva, enfrentamientos con miembros de la escuela Yoshioka en Kioto, batallas callejeras y desafíos formales. En Kioto, la capital cultural de entonces, Musashi se enfrentó a escuelas establecidas que veían en su osadía una amenaza, sus combates con los Yoshioka, varios enfrentamientos a comienzos del siglo XVII. Son un punto de inflexión en su trayectoria temprana, porque le enfrentaron a la ortodoxia de la esgrima tradicional y le forzaron a refinar no solo su técnica, sino su filosofía del combate.
Estos episodios empiezan a delinear lo que sería su rasgo más distintivo, una manera de pelear que priorizaba la eficacia por encima de la elegancia y la adaptación constante por encima de las reglas fijas. Visualiza por un momento a ese joven en ruta, la lluvia pegada al kimono, el crujir de la madera bajo sus sandalias, el brillo del filo de un bokeiken al sol poniente. Musashi no era un guerrero que buscara fama por vanidad, buscaba la prueba continua. Cada duelo ganado era un paso más en una senda personal que aspiraba a comprender la esencia del enfrentamiento, no la estética de la espada, sino la lógica desnuda que decide quién vive y quién muere. Desde temprano se le acusó de brutal, de carecer de piedad, otros lo llamaban lacónicamente invencible. La realidad, como siempre, cabía entre ambos extremos. En esta etapa inicial también empiezan a perfilarse rasgos que luego serían pilares de su doctrina, la búsqueda del ahorro de movimiento, el uso de dos armas, la improvisación y la atención absoluta al entorno. No se trata aún de una escuela formalizada, esa vendrá después, sino de un conjunto de prácticas forjadas en la experiencia. Musashi aprendió, por ejemplo, que una victoria rápida preserva al vencedor, que la rigidez doctrinal suele ser la ruina del samurái, y que la espada es, sobre todo, una herramienta para resolver conflictos, no un símbolo vacío. Estas lecciones primitivas, cosechadas en duelos y en noches frías, serían el cuerpo sobre el que más tarde escribiría sus ideas en el libro de los 5 anillos. Al final de estos años de juventud, Musashi ya no era simplemente un buen espadachín, era un mito en construcción. Los campesinos murmuraban su nombre alrededor de las hogueras, los jóvenes samuráis deseaban medirse con él, y los maestros se guardaban de subestimarlo. Pero para Musashi la verdadera pregunta no era la fama, era la búsqueda de la perfección en la forma de luchar y vivir. Parte de esa búsqueda le empujó a desafiar las convenciones y a sentir que su camino debía ser solitario antes que atado a un señor feudal. Así, la figura del nin, el samurái sin señor, empezó a ajustarle como un guante, y su vida tomó, definitivamente, el rumbo de la leyenda. Cuando Miyamoto Musashi dejó la adolescencia atrás y se adentró en la juventud adulta, su nombre ya se había vuelto incómodo para las escuelas tradicionales de espada. No era solo la cantidad de duelos que había ganado, algunos relatos elevan la cifra hasta más de 60 en su vida, sino el modo en que los ganaba, con astucia, con una ferocidad que se negaba a embellecer el combate, y con un descaro que desafiaba la solemnidad de la tradición samurái. De todos sus primeros combates, los más célebres fueron contra la escuela Yoshioka en Kioto. Esta era una de las casas de esgrima más respetadas de la época, con conexiones políticas y gran reputación en la capital. Musashi, un joven sin linaje noble ni protector poderoso, decidió desafiar a los Yoshioka de manera directa. El primer duelo fue contra Yoshioka Seiji, el maestro de la escuela. Musashi llegó tarde a propósito, una táctica que usaba para minar la concentración del rival, y, con un solo golpe de su bokeiken, rompió el cráneo de Seiji, dejándolo incapacitado. Este acto no fue visto solo como victoria, sino como humillación pública a una de las familias de mayor prestigio en Kioto. Pero los Yoshioka no dejarían que la afrenta quedara así. El hermano menor de Seiji, Yoshioka Denshichir, desafió a Musashi poco después. De nuevo, la estrategia del joven guerrero fue brutalmente eficaz, Denshichir cayó muerto. Con 2 líderes de la familia abatidos, la escuela Yoshioka estaba al borde del colapso. Desesperados por salvar el honor, organizaron un último enfrentamiento contra Musashi. Esta vez no sería un duelo formal, sino una emboscada. Decenas de guerreros de la escuela lo esperaron en un campo abierto. Musashi llegó sabiendo que sería superado en número. Empuñando por primera vez 2 espadas, una en cada mano, logró abrirse paso y escapar, dejando tras de sí un rastro de derrotados. Este episodio marcó el nacimiento práctico de su estilo Niten Ichi Ry, la escuela de 2 cielos como uno, basado en el uso simultáneo de la espada larga, katana, y la espada corta, wakizashi. Desde ese día, el nombre de Musashi dejó de ser el de un simple espadachín viajero y se convirtió en un mito viviente. Si hay un enfrentamiento que selló la inmortalidad de Miyamoto Musashi, fue el duelo contra Sasaki Kojiro, uno de los espadachines más famosos de la época.
Kojir era conocido por su técnica llamada la golondrina que vuelve, un movimiento de espada tan veloz que parecía imposible de esquivar. Su arma era un odachi, una espada larga de casi 1 metro, con la que dominaba amplios espacios de combate. El duelo se fijó en la isla de Ganrihima, en 1612. La historia cuenta que Musashi llegó tarde a propósito, como era su costumbre. Pero no solo eso, apareció con un buque entallado apresuradamente de un remo de barco. Kojir, indignado, lanzó su espada al aire y preparó su técnica letal. En el instante crítico, Musashi esquivó y asestó un golpe directo en la cabeza de su oponente, matándolo. La victoria no fue solo un triunfo personal, fue un símbolo. Kojir representaba el esplendor estético de la esgrima, Musashi, la crudeza de la eficacia. Ese día, la historia japonesa pareció tomar partido, la supervivencia por encima del ritual. Tras sus victorias, Musashi no se estableció ni se convirtió en vasallo de ningún señor. Eligió continuar como Nin, un guerrero sin amo, libre, errante. Viajaba de aldea en aldea, enfrentando rivales, pintando, escribiendo poemas, esculpiendo y observando la naturaleza. En este camino perfeccionó su estilo, que no era solo de espada, sino de estrategia. En su filosofía, el combate no terminaba en la arena, cada aspecto de la vida era parte de la guerra. Musashi estudiaba cómo fluía el agua, cómo se movían las sombras, cómo un árbol resistía el viento. Todo podía enseñarle algo sobre cómo sobrevivir en la batalla. Se dice que jamás perdió un duelo verdadero, aunque acumuló heridas y cicatrices que le recordaban que incluso los invencibles sangran. También se enfrentó a periodos de soledad, hambre y enfermedad, pero esas pruebas no lo quebraron, sino que reforzaron su convicción de que la mente debía ser tan afilada como la espada. El estilo que Musashi fundó, el Nite Nichi Ry, revolucionó el arte del Kenjutsu. Enseñaba a usar las 2 espadas a la vez, a no depender de movimientos predecibles y a adaptarse a cualquier terreno o circunstancia. Más que una técnica, era una filosofía de flexibilidad y dominio absoluto del presente. Los alumnos que lo acompañaron en sus últimos años aprendieron no solo a luchar, sino a observar, a analizar al enemigo y a entender que el combate real nunca es igual que el entrenamiento. Musashi decía que un guerrero debía estar preparado para improvisar, porque la rigidez es muerte. Después de las grandes victorias que cimentaron su nombre, Miyamoto Musashi entró en una etapa de madurez donde ya no necesitaba probar su espada en cada esquina. Su reputación lo precedía. Los rivales lo buscaban no solo para enfrentarse a él, sino para medir sus propias técnicas frente al mito viviente. Sin embargo, más allá de los duelos, Musashi comenzó a volcar su energía hacia un campo más profundo, la comprensión de la estrategia como una forma de vida. Haber derrotado a decenas de guerreros, incluyendo a leyendas como Sasaki Kojir, le dejó una sensación agridulce. Sí, era invencible en el campo de batalla, pero también era cada vez más solitario. Al no tener señor feudal al que servir, Musashi vivía como Nin, sin un hogar fijo, siempre en tránsito. Dormía en templos, en cabañas improvisadas o incluso al aire libre. Algunos relatos cuentan que en esta etapa Musashi padeció enfermedades y un cansancio físico acumulado por tantas batallas. Aún así, nunca dejó de entrenar. Practicaba con maderas, con piedras, con su propio cuerpo como resistencia. El mundo exterior lo conocía como un guerrero implacable, su mundo interior empezaba a ser el de un filósofo que buscaba dar sentido a esa vida marcada por el filo de la espada. No todo era guerra en la vida de Musashi. En medio de sus viajes y soledades, cultivó el arte. Pintaba paisajes, aves, dragones y figuras budistas con un trazo austero, casi minimalista, pero cargado de energía. También practicaba la caligrafía, en la que su espíritu disciplinado se transformaba en pinceladas firmes. Estos ejercicios no eran simples pasatiempos, para Musashi, el arte era un reflejo del mismo principio que regía la espada. En la pintura, como en el combate, se necesitaba armonía, ritmo, control del espacio y decisión en el trazo. Aunque su camino era solitario, en distintos momentos aceptó discípulos. Estos jóvenes guerreros no solo aprendían técnicas de combate, sino la mirada del maestro sobre la vida.
Musashi les enseñaba a observar el mundo como un campo de batalla, desde cómo se mueve una ola hasta cómo se desplaza una bandada de aves, todo ofrecía lecciones estratégicas. Pero no todos podían soportar la intensidad de su enseñanza. Algunos lo consideraban demasiado exigente, otros, demasiado enigmático. Solo unos pocos lograron permanecer a su lado el tiempo suficiente para absorber lo esencial de su método. A pesar de la fama y las victorias, Musashi también enfrentó derrotas, no en el campo del duelo, sino en el terreno personal. En algunos relatos se dice que fue rechazado en círculos sociales por su falta de refinamiento, que no era visto como un caballero samurái pulcro, sino como un guerrero casi salvaje. Su aspecto desaliñado, su rechazo a las formalidades y su carácter indómito lo hacían incómodo en palacios y cortes. Eso lo llevó a un conflicto interno. ¿Podía un hombre forjarse únicamente en la espada, o era necesario trascenderla? Esta pregunta lo acompañó durante años, hasta que encontró su respuesta en la escritura. En los últimos años de su vida, retirado en una cueva llamada Reigan, Musashi decidió poner por escrito toda su experiencia. Allí, rodeado de silencio y naturaleza, comenzó a redactar su obra maestra, el libro de los 5 anillos, Gorin no So. El libro de la tierra, la base, la disciplina, la estructura del aprendizaje. El libro del agua, la adaptabilidad, la fluidez, la capacidad de cambiar de forma como el agua en un recipiente. El libro del fuego, la intensidad del combate, la claridad para atacar y responder con ferocidad en el momento preciso. El libro del viento, la observación de las escuelas rivales, la comprensión de otros estilos y sus debilidades. El libro del vacío, la enseñanza más enigmática, comprender lo invisible, lo intangible, el espacio donde surge la verdadera maestría. El Gorin no So no solo hablaba a samuráis, sino a cualquier persona que enfrentara conflictos. Era una guía sobre cómo encarar la vida misma como una batalla, no con brutalidad, sino con estrategia, percepción y calma. Con el paso de los años, el cuerpo de Miyamoto Musashi empezó a sentir el peso de tantas batallas, viajes y heridas. No fue derrotado por un rival, sino por el tiempo, que desgasta incluso al más indestructible de los guerreros. En busca de paz y reflexión, se retiró a la cueva Reigan, un lugar apartado en la prefectura de Kumamoto. La cueva, oscura y silenciosa, se convirtió en su templo personal. Allí no había discípulos que interrumpieran, ni enemigos que desafiaran. Solo la roca, el viento y el eco de sus pensamientos. Fue en ese retiro donde comenzó a escribir lo que se transformaría en su legado más duradero, el libro de los 5 anillos. Musashi comprendió que la espada, tarde o temprano, quedaría en el suelo. La escritura, en cambio, podía atravesar generaciones. Así, con mano firme y mente clara, plasmó todo lo que había aprendido de la guerra, la estrategia y la vida. En cada capítulo, Musashi ofrecía no solo instrucciones de combate, sino una visión del mundo. Que el guerrero debía ser adaptable como el agua. Que debía atacar con la precisión y la intensidad del fuego. Que debía observar el viento, es decir, comprender las corrientes de otros estilos y formas de pensamiento. Que debía tener la solidez de la tierra, sin dejarse desviar por dudas. Y que, sobre todo, debía entender el vacío, aquello que no puede describirse con palabras, pero que guía al guerrero hacia la claridad interior. Más allá de la espada, Los 5 Anillos se convirtió en un manual de estrategia universal, estudiado siglos después por líderes militares, empresarios y pensadores en todo el mundo. En 1645, consciente de que su final estaba cerca, Musashi escribió otro pequeño texto, el Dogd, El Camino de la Soledad. Allí dejó 21 preceptos breves, casi como un testamento espiritual. En ellos aconsejaba vivir sin apego a las riquezas, no temer a la muerte, evitar el resentimiento, cultivar la autodisciplina y aceptar la vida con serenidad. Murió ese mismo año, sentado en posición de meditación, con la calma de quien ha aceptado su destino. No hubo duelo final, no hubo enemigo que lo venciera, fue la muerte natural la que apagó la llama de aquel guerrero que nunca conoció la derrota en combate. La figura de Miyamoto Musashi trascendió su tiempo. Para algunos, fue un maestro de la espada, para otros, un filósofo que convirtió la guerra en sabiduría.
Su estilo Nite Nichi RY aún se enseña en Japón, y su obra El libro de los 5 anillos se estudia en academias militares, universidades y empresas como guía de estrategia y disciplina. Lo que hace a Musashi eterno no es solo su invicto en duelos, sino su capacidad de transformar la violencia en conocimiento y la soledad en un camino de reflexión. Fue un hombre que supo que la vida es un combate constante, pero que el verdadero enemigo no siempre es el otro, sino uno mismo. La historia de Miyamoto Musashi nos recuerda que la fuerza sin sabiduría es solo brutalidad, y que la sabiduría sin acción es un espejismo inútil. Su vida fue un puente entre ambos extremos, la espada como herramienta de supervivencia, y la mente como brújula para no perderse en el vacío. Más allá de los 60 duelos y las leyendas que lo rodean, Musashi nos deja una lección que trasciende culturas y siglos: la verdadera victoria no está en derrotar al rival, sino en conquistar los propios miedos, dudas y limitaciones. Y así, el joven Takesuke que empezó golpeando con un palo en una aldea perdida terminó convirtiéndose en un símbolo universal. El guerrero que nunca fue derrotado, porque entendió que el verdadero combate es el que libramos dentro de nosotros mismos. Suscríbete para más contenido.